Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:45 en la mañana. El doctor Esteban Ron está con nosotros, académico, constitucionalista, especialista en temas electorales. Mi doctor, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Les saludamos Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. Hola Fabricio, buenos días, Belkis, buenos días, excelente cierre de semana, honrado por sus invitaciones. A usted, doctor, gracias por la gentileza. A ver, acuda al especialista y pregunta directa y a la vena. ¿Tiene o no asidero la denuncia de carácter electoral presentada por el consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Juan Esteban Guarderas, sobre 3 actores políticos que fueron candidatos a las elecciones seccionales en febrero del año anterior? Hablamos de la entonces candidata a la alcaldía de Cuenca, Verónica Abad, el entonces candidato a la prefectura de Pichincha, Guillermo Churchumbi, y el entonces candidato a la prefectura de Tungurahua, Francisco Suárez. Doctor. Bueno, Fabricio, gracias por la invitación nuevamente. ¿Qué es lo que sucede? Estamos dentro del ámbito de las infracciones electorales, como tú bien dices, dentro de una infracción electoral probablemente grave, artículo 278, número 7 del Código de la Democracia, en la cual se establece que los actos de precampaña o campaña anticipada pueden ser sancionados por el Tribunal Contencioso Electoral con 3 tipos de sanciones, obviamente después de un proceso jurisdiccional: la destitución y así dice el código, pérdida de los derechos políticos de 6 meses a 2 años, y también multas económicas. ¿Qué es lo que sucede en este sentido? Que definitivamente lo que está pretendiendo el consejero de Participación Ciudadana, a pesar de que señala él que lo hace a título personal y como ciudadano ecuatoriano, es que se realice un proceso infraccionario en el Tribunal Contencioso Electoral. ¿De que tiene cabida? El Código de la Democracia y el Reglamento de Trámites Contenciosos Electorales faculta que cualquier ciudadano ecuatoriano cuyos derechos políticos o de participación política hayan sido vulnerados por alguna determinación o actuación, en este caso de un sujeto político temporal como fueron los candidatos, pueda presentar esta infracción. Ahora, que la infracción sea calificada y que la infracción sea realizada, materializada a través de las actuaciones de prueba, y que vaya a tener una sentencia favorable Juan Esteban Guarderas en calidad de ciudadano y que sean sancionados estas personas, medio complicado le veo, de acuerdo a las elocuciones que el propio Juan Esteban Guarderas ha dicho en las 2 ruedas de prensa que ha mantenido, bueno, en una entrevista que mantuvo con un medio de comunicación televisivo y en una rueda de prensa posterior. Porque recordemos que estos procesos infraccionarios en el Tribunal Contencioso Electoral son bastante técnicos y principalmente tienen una carga probatoria y requieren de un razonamiento probatorio bastante específico y especial. Es lo que ha dicho Juan Esteban Guarderas, que en los 3 casos y bajo 3 estándares que él señala, no ha pronunciado, y entiendo que eso es su estrategia del caso, no se ha pronunciado sobre los 3 estándares que él señala para realizar la toma de estos casos. Dice que tiene pruebas, y voy a citar, ¿no? Periciadas, notariadas. A ver, una prueba periciada, en primer lugar, se la actúa con un perito que señale el propio Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, yo presento mi prueba, él dice tener unos audios en el cual la señora Abad está solicitando una votación fuera del tiempo de campaña electoral y que el perito dice que esos audios no han sido distorsionados o cambiados. Ok, eso no le compete a él, ojo, como sujeto activo de la infracción. Él puede presentar esa prueba y solicitar la pericia del Tribunal Contencioso Electoral. Y luego dice que tiene una prueba notariada. No sé qué es eso. En el ámbito jurídico no existe el tema prueba notariada. Tal vez tiene una copia certificada o un documento protocolizado, no lo sé. Pero me hago cargo de este comentario, insuficiencia probatoria en este caso por parte de Juan Esteban Guarderas. Doctor, buenos días, bienvenido nuevamente. Al menos 2 aspectos han sido materia de crítica luego de conocerse esta intención de interponer estas denuncias en el Tribunal Contencioso Electoral. De un lado, el tiempo que ha transcurrido para presentar esta denuncia. Fabricio en el comentario hacía referencia a que han pasado ya 13 meses aproximadamente, desde que, por ejemplo, en el caso de Verónica Abad fue candidata
para la alcaldía de Cuenca. Y de otro lado también el hecho de haber seleccionado estos 3 casos puntuales. El mismo Juan Esteban Guarderas ha dicho, todos han cometido esta infracción electoral, todos han hecho campaña anticipada. Se le ha cuestionado de por qué justamente la denuncia va dirigida a estos 3 actores políticos y no, por ejemplo, al mismo presidente de la República. Él ha dicho, bueno, yo no soy la entidad encargada en este caso de procesar, soy un simple ciudadano que ha presentado estas denuncias, pero ¿cómo se lee desde su punto de vista estos argumentos? Bueno, aquí definitivamente voy a tener que hacer un comentario político un poco alejándome del análisis jurídico. La selección de estos 3 casos de los ex candidatos daba, porque tenían en ese momento calidad de candidatos Suárez y Churuchumbi, el consejero Guarderas ha señalado que él tiene 3 estándares, pero Belkis he revisado y he vuelto a revisar, perdón, la cacofonía y el malapropismo, las declaraciones de él y nunca menciona cuáles son esos estándares. Ahora bien, en materia infraccionaria electoral, existe la posibilidad y además la obligación de que en caso de conocimiento de cualquier tipo de infracción, sea el propio Consejo Nacional Electoral el que debe realizar dichas denuncias y sobre la base de este artículo es del 84 del Reglamento de Trámites Contenciosos Electorales, Juan Esteban Guarderas dice que él no es del CNE y que esta facultad le corresponde al Consejo Nacional Electoral. Sobre atribuciones, funciones y competencias no cabe la discusión. Efectivamente, Belkis del Consejo Nacional Electoral debe realizar las denuncias después del monitoreo, ¿no es cierto? Y claro que hay un déficit en cuanto a la administración electoral y en este caso a la iniciativa de denuncia del Consejo Nacional Electoral, porque no hemos visto denuncias del propio Consejo Nacional Electoral, al menos en lo que va de las elecciones que fueron extraordinarias después de la muerte cruzada. Sorprende el timing, como tú bien dices, 13 meses después y a 3 autoridades que están dispersas territorialmente hablando, pero que definitivamente generan una incoherencia. ¿Y qué tipo de Pero, incoherencia? perdón que le interrumpa, doctor, solamente para Ajá. matizar. Ni siquiera son autoridades. De las 3 No, no, denunciados, es una autoridad Y no y precisamente de no ese proceso. precisamente derivada de ese proceso electoral. De hecho, los 3, los 3 perdieron. Verónica Abad no llegó a la alcaldía de Cuenca, Guillermo Churuchumbi Churchumi a la no llegó a la prefectura. prefectura de Pichincha y el señor Suárez no llegó a la prefectura de Tungurahua. Justamente a eso iba el análisis, Fabricio. Me leíste la mente. ¿Qué es lo que Casi, casi. sucede sí, qué es lo que sucede con estos tres entonces candidatos? Ya, digamos que realizaron los actos de precampaña, pero como tú bien dices, no fueron elegidos. ¿Qué es lo que pretende? Y ahí sí tengo que hablar sobre la base de la doctrina. La precampaña es el acto de proselitismo fuera de los tiempos electorales que pretende una votación positiva, pero que genera este efecto de votación positiva. Y si la autoridad, y en este caso, si el candidato es elegido, le generó una ventaja ilegal sobre el resto de candidatos. Es decir, que produce un efecto jurídico. En este caso, ninguno de los candidatos resultó autoridad electa. Muy bien. Hay que revisar un poquito la jurisprudencia del Tribunal Contencioso Electoral. Lamentablemente, y ayer haciendo algo de inteligencia jurisprudencial en preparación para esta entrevista, no encontré en jurisprudencia del Tribunal Contencioso Electoral un caso análogo o que al menos tenga aplicabilidad en meridiana semejanza. Sin embargo, hay una sentencia 180-2022 del Tribunal Contencioso Electoral, que no es un caso análogo porque es un caso de destitución, o perdón, de remoción de un gobierno autónomo descentralizado y que establece, a pesar de que no es parte de la ratio decidendi, es decir, de la parte decisional del Tribunal Contencioso Electoral, sí lo es del obiter dictas, es decir, de la parte motiva, dice que debe señalarse el por qué tiene afectación al periodo, ojo, al periodo de gobierno de la autoridad. Como tú bien lo señalas y como Belkis también lo señalan, la racionalidad mínima que nosotros tenemos es que, ok, cometí el acto o la infracción, ¿sí? Después de la declaratoria del Tribunal Contencioso Electoral, tuve una ventaja respecto de otras candidaturas y me beneficié de esa ventaja produciendo un efecto de elección positivo. En este caso, ninguna de las autoridades tuvo el voto favorable del electorado y por lo tanto no se produjeron esos efectos positivos. Ahora bien, digamos que no se considera esta situación, ¿sí? Digamos que no se considera esta situación y se empieza el proceso de juzgamiento infraccionario.
¿Qué tipo de juzgamiento infraccionario tiene que realizar el Tribunal Contencioso Electoral? Tiene que hacer una proporcionalidad, es un análisis proporcional de los derechos afectados. ¿Cuáles fueron los derechos afectados? Y que, ojo, además es un requisito fundamental, Fabricio y Belkis, que Juan Esteban Guarderas fundamente cuáles fueron sus derechos como ciudadano, porque él lo está presentando como ciudadano, cuáles fueron sus derechos afectados y cuál fue el daño causado, ¿sí? Yo creo que él vive acá en Quito, ¿no es cierto? Y que es elector acá en Quito. ¿Qué tiene o qué tipo de daño puede sugerirse respecto de una candidatura que se dio en Cuenca, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son las partes incoherentes de esta vehemencia de denunciar por denunciar, creo yo. Y en segundo lugar, el daño que se puede haber causado, en este caso a los estándares democráticos, no se materializó porque no hubo una votación favorable de estos. Yo le veo bien complicada la fundamentación. Y tercer punto, y con esto cierro esta parte, Fabricio y Belkis. Digamos que el Tribunal Contencioso Electoral, bajo estándares democráticos, decide sancionar a estas personas. La sanción va de acuerdo y proporcionalmente al daño causado, ¿sí? Y al estado de la persona. En este caso, ninguna de las tres personas fueron candidatos electos. ¿Qué tipo de daño puede darse respecto de los derechos de participación política? Tal vez una multa económica. Además, las sanciones de las infracciones electorales graves, muy graves, y cualquier infracción electoral son modulables, es decir, que no es una sanción automática como las de tránsito, para poner un parangón. Yo me paso el semáforo, sé que el semáforo me da esta sanción, punto, ¿sí? Acá hay posibilidad de modulación por parte de los jueces del tribunal o del juez que le toque estudiar esta infracción. Pongo el caso, y ahí sí un ejemplo parametrizable del alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Igual, mismo denunciante, diferente infracción, podía pedirse destitución, pérdida de derechos políticos, sanción económica y sanciones de reparación moral. ¿Qué dio paso el Tribunal Contencioso Electoral? Una sanción económica y una sanción de reparación moral. Y no le dio el tema de destitución, siendo inclusive que en este caso no se reputó a una elección específica de la que él fue favorecido, porque recordemos que Pavel Muñoz fue sancionado por haber hecho campaña mientras alcalde para favorecer a la elección de Luisa González. Aquí hay esta distorsión de elecciones, pero sin embargo, ¿cómo actuó el Tribunal Contencioso Electoral dándole una sanción? Porque no hubo un efecto directo a su elección. Más o menos por ahí va el razonamiento, estimado Fabricio y Belkis. Doctor, justamente yo quisiera profundizar respecto de la sanción y en el caso puntual de la vicepresidenta Verónica Abad. Ella ha dicho que todo esto se trata de persecución en su contra, violencia política y demás. El Código de la Democracia para temas de actos de campaña anticipada o precampaña electoral determina sanción de multa económica entre 11 a 20 salarios básicos, suspensión de los derechos políticos. También ahí se contempla una eventual destitución, corríjame si estoy equivocada. ¿Y qué pasaría en el escenario de que prospere esta denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral? En el caso puntual de la vicepresidenta, ¿podría llegar justamente a destitución pese a que su cargo actual no tiene nada que ver con la denuncia que fue presentada cuando apenas era candidata para otro cargo de elección popular? Sí, efectivamente, Belkis, los tres tipos de sanciones que establece el artículo 278 del Código de la Democracia son la multa económica, ¿sí? De 11 a 20 remuneraciones básicas unificadas, la destitución, y habla abiertamente, ¿no? No dice la destitución del cargo actual o de la destitución del cargo beneficiario, dice la destitución del funcionario. Digamos que el Tribunal Contencioso Electoral así lo decide, puede destituir de manera inmediata a la vicepresidenta de su cargo. Perdón, Dice, solamente, perdón, una cosita. O sea, no importaría, en el caso de Abad, no importaría que esté ostentando un cargo distinto que no se deriva de la campaña electoral sobre la cual ha sido denunciada por una supuesta infracción. O sea, ella es denunciada por el tema de las elecciones seccionales del 2023, que no ganó, y hoy es vicepresidenta, que en cambio ganó en binomio con el presidente Noboa en la segunda vuelta del 15 de octubre pasado. Justamente, Fabricio, es lo que iba a decir. No se establece de qué cargo, ¿sí? Dice solo destitución, el artículo, y o suspensión y pérdida de derechos políticos de 6 meses a 2 años. La destitución, a mi modo de ver, no opera porque no fue un cargo que fue beneficiado de estos actos de precampaña. Pero el artículo es súper abierto, dice solo destitución, no te dice nada más, ¿no?
No te dice absolutamente nada más y me imagino que ese es el temor que tiene la vicepresidenta en este caso. La lógica racional y sobre la base de esta única jurisprudencia encontrada del Tribunal Contencioso Electoral, me haría pensar que no tiene que ser del cargo específico por el que fue, mejor dicho, que tiene que ser imputable la infracción al cargo específico que se benefició de los actos de precampaña y no un cargo diferente. Además, que fueron dos elecciones absolutamente diferentes, ¿no? Una seccional y una nacional. Entonces, eso es lo que dice destitución. No te habla del cargo actual o del cargo beneficiario, te dice destitución. Y lo otro te dice y o pérdida de los derechos o suspensión de los derechos de participación política de 6 meses a 2 años. ¿Qué significa en este caso específico la suspensión y pérdida de los derechos políticos? De la misma manera, Fabricio, si es que la vicepresidenta pierde los derechos políticos, en este sentido no puede ejercer cargo público, ¿sí? Entonces, cualquiera de las dos infracciones, yo creo que el tribunal no se va a ir por la destitución porque sería una preterintención, es decir, algo con una intención diferente a lo que se está promoviendo dentro de esta infracción. ¿Puede darse la pérdida de los derechos políticos? No lo sabemos. Eso sí, lo de los derechos políticos no es imputable a una elección específicamente hablando. Y si es que pierde los derechos políticos, no puede ejercer el cargo público. Recordemos eso, ¿no? Han existido otros casos en el Ecuador de pérdida de derechos políticos que ciertos funcionarios han seguido lamentablemente ejerciendo cargos públicos en materia de educación, por ejemplo, pero si pierde los derechos políticos no puede ejercer cargo público durante el periodo de suspensión de los mismos, estimado Fabricio. Doctor, y solamente para cerrar en un minutito en honor al tiempo, aunque el tema es muy amplio, eh, y yo lo sostuve en el comentario, ¿qué se entiende por precampaña? Porque resulta que, a ver, la parte oficial de la campaña, lo que establece el cronograma del Consejo Nacional Electoral, básicamente la diferencia es que se genera el pautaje publicitario. Pero los actores políticos, todos los actores políticos, sin excepción, yo no encuentro una sola excepción, hacen actividades políticas, recorridos, concentraciones, mítines, van a entrevistas, en las entrevistas están con camisetas distintivas, están con la gorrita, están con el sello, hablan de su candidatura antes de la campaña electoral. O sea, eso ha ocurrido siempre. Entonces, yo quisiera entender qué se entiende entonces por campaña a propósito de esta denuncia. Con eso cierro, doctor. Tenga la bondad. Muy bien, Fabricio. La precampaña es la campaña realizada en este caso por el candidato calificado como candidato fuera de los tiempos establecidos de campaña por parte del Consejo Nacional Electoral. Eso es todo, esa es toda la definición. Pero sí, tú bien dices, los candidatos desde el momento de la inscripción de su candidatura activan sus redes sociales, activan sus mítines, etcétera, 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 y siempre los vas a ver con algún sello distintivo, con alguna camiseta, con alguna cosa vistosa. Eso es precampaña, sí, obviamente es precampaña. ¿Sí? Entonces, como bien se le increpó a Juan Esteban Guarderas, denuncia todo, ¿no? Y hay una falla estructurada en ese sentido en el sistema electoral, pero la precampaña, Fabricio, es cualquier acto de proselitismo político o de solicitud, como también lo dice Juan Esteban Guarderas, de una votación favorable a determinada persona o tienda política fuera de los tiempos de esto. Te digo una cosa, artículo 208 que va en parangón para que los ciudadanos también nos escuchen. En ese sentido, el artículo 208 faculta que las organizaciones políticas puedan realizar mítines para sociabilizar sus ideologías políticas, inclusive fuera de los tiempos de campaña. Pero la pre-campaña es imputable a la persona por los actos propios de estar realizando proselitismo político. Eso es todo, ¿sí? Todo el mundo lo hace, todos los candidatos lo hacen, inclusive las autoridades electas, tú sabes, Fabricio, se encuentran en una campaña perenne de cara a posibles reelecciones. Entonces, es una falla estructural del sistema electoral que los casos no pueden ser individualizados a ese nivel y menos aún tener preterintenciones, porque va a ocurrir lo que sucede cuando se vacían las instituciones político-jurídicas. Se va a activar estas denuncias, se van a activar, se van a activar, se van a activar y van a ser utilizadas con finalidades políticas y no jurídicas o de anticorrupción o de reestructura del sistema electoral, como dice el propio Juan Esteban Guarderas. Mira lo que pasó con el juicio político, se vació esa institución y ahora se lo utiliza
al vaivén de la situación política. Si es que se da paso a una situación exacerbada como esta, va a pasar exactamente lo mismo y tendríamos que ir a una destitución de 137 asambleístas, de presidente, de vicepresidenta e inclusive de autoridades seccionales que ya fueron electas. Cuidado ahí si el Tribunal Contencioso Electoral vaya a portarse exacerbado igual que el denunciante. Correcto, doctor. Muy clara su postura. Le agradezco por el tiempo, muy amable. Muy amable, Fabricio, por tu invitación. Excelente cierre de semana para ti, Belkis, y a quienes nos escuchan. Lo propio al doctor Esteban Rung, que ha estado con nosotros, su posición jurídica sobre un tema que debe ser manejado jurídicamente, pero claro, tiene sus implicaciones políticas. Pausa, 8:5. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.